o identificados con lo que hoy hablamos acerca en las películas afro. Para comenzar, debo presentar a mis invitados o a los invitados del FIT Gualmapu, a Marta Salgado. Ella es activista afrodescendiente, cuenta con una reconocida trayectoria en pos de la defensa, visibilización y garantía de derechos de la comunidad afrochilena, llegando a fundar la ONG Oro Negro. Buenas noches, Marta, y bienvenida. Buenas noches, gracias. Bueno, queremos también saludar a Ebony Bailey. Ella nos acompaña de manera virtual, así que Ebony, ella es directora de la película Jamaica y Tamarindo, que forma parte del bloque de películas afro en el 7º FIT Gualmapu. Ella es cineasta, blaxicán, egresada de maestría en cine documental de la Universidad Nacional Autónoma de México, y su interés yace en contar historias en torno a intersecciones culturales, diáspora e identidad. Bienvenida, Ebony, desde aquí, desde el Gualmapu. Está con nosotros Nelson Lafay. Él es comunicador y radialista proveniente de Haití y actualmente se encuentra realizando comunicación en la Araucanía. Nelson, muy buenas noches y bienvenido. Y está con nosotros esta noche Octavio Comba. Él es director afrodescendiente argentino, formado en la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires y está presente en el FIT Gualmapu, en el Mapu Lab, con su proyecto Pardo Blanco. Bienvenido, Octavio. Gracias. Bueno, ahora abrimos el panel de conversación y quisiera saludar en primer lugar a Marta Salgado. ¿Cómo está usted, Marta? Muy bien. ¿Cómo la ha recepcionado este Gualmapu? Mira, yo la verdad que viendo este bloque de películas afrodescendientes me sentí muy emocionada y no sé, en estos momentos tengo como una carga, ¿no?, de todo eso que se recepciona, que está expresado en los distintos países, ¿no? La invisibilización, los mismos dichos que se dicen en Oaxaca, en Guerrero, en Colombia, en Argentina, que decían nuestras abuelas que hay que mejorar la raza. Todo eso son cargas que nosotras llevamos, sobre todo las mujeres. Y siempre estoy como pensando en que hay que hacer un gran trabajo con las mujeres afrodescendientes porque hay que trabajar en la autoestima. Ahí hay un tema que pasa por generaciones y generaciones, y aunque las mujeres lleguemos a tener profesiones universitarias, esa carga subsiste genéticamente en nosotras, y entonces cuesta mucho, mucho levantarse. Hay mucha fuerza, sí, pero ese blanqueamiento sigue siendo una tremenda carga. Yo estoy muy contenta de estar en este 7º Festival Internacional Gualmapu porque me da la oportunidad de mostrar a los afrodescendientes chilenos, cuestión que ha sido negada por más de 500 años y que hace 22 años hemos levantado en un movimiento político, social y cultural para visibilizarnos y luchar por nuestros derechos. Y quiero decirles que me sentí muy identificada con una parte de la película en que dice que me gusta bailar, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Qué sientes al bailar? Yo siento libertad, me siento libre, pero muy libre, y lo que más me gusta es bailar. De que era chica, bailar, es que como me olvido del mundo, de lo que está a mi alrededor y hasta de mi pareja. Siempre es un gusto escuchar a Marta Salgado. Y yo sé que Marta, como lo dije en su presentación, es una guerrera incansable, ¿cierto?, por el reconocimiento del pueblo afro en Chile.
Yo me acuerdo cuando llegué a Chile, bueno, me han sucedido distintas circunstancias en estos 10 años, pero me acuerdo que un niño chico, 5 años, no, más de 5 años no tenía ese niño chico, y se me acercó y muy despectivamente me preguntó de dónde era. Y yo le dije, ya me habían pasado algunas circunstancias, así que no le dije de dónde era. Le dije, soy chilena. Y el niño chico me dijo, no, no eres chilena. En Chile no existen los negros. Pero le puso la fuerza negativa, negros. Y a partir de ahí yo me puse a investigar y efectivamente, yo decía, pero ¿cómo no van a haber negros? Y me puse a investigar y efectivamente sí me enteré de que sí existen negros afrochilenos en el norte. Y Marta y la ONG que ella ha ayudado a crear, es parte de ese trabajo, de esa visibilización, de ese reconocimiento. Y por eso yo quería preguntarle a Marta, en ese mismo que ella venía conversando, si ella nos puede detallar un poco cuál es la mirada que ella tiene respecto a la situación actual del pueblo afrochileno. ¿Cuál es y hacia dónde va ese futuro, teniendo en cuenta todo lo que pasó con la Convención Constituyente, ¿cierto? Convención Constitucional respecto al reconocimiento o no del pueblo afrochileno e invitarlos a participar de esa importante instancia. Bueno, la verdad de que después de 22 años de lucha del movimiento político, social y cultural, nosotros logramos una ley de reconocimiento del pueblo tribal afrodescendiente chileno, el único pueblo reconocido en Chile. Y eso también hay que asimilarlo a que esta ley no es solamente para los afrodescendientes del norte, sino que es para todo Chile. Cuando nosotros sacamos esa ley es de corte nacional. ¿Y por qué de corte nacional? Ustedes dirán, como han dicho muchos también, esos negros que están allá en el norte de Arica son peruanos, son descendientes de peruanos. Con orgullo sí, somos descendientes de peruanos, pero eso era el virreinato del Perú y aquí estamos hablando del Reino de Chile. Por lo tanto, eso es lo que se llama la diáspora africana, porque las personas africanas traídas en el proceso de trata transatlántica negrera fueron traídos a todos los países de Latinoamérica y el Caribe. Por lo tanto, conformamos una diáspora, un conjunto de personas que trae su cultura y la asimila con otras culturas, como es el sincretismo con las culturas indígenas, ¿no es cierto? Y ese trayecto entre Chile, Perú y además la guerra, ¿no es cierto?, la guerra del Pacífico, en que allí ya se define después, el año 1929, que Arica queda para Chile y Tacna para el Perú, y entonces, antes la guerra, 1810, la independencia de Chile, que además allí defienden la independencia de Chile los batallones pardos, que eran comprendidos con africanos libres y africanos esclavos. Ellos lucharon por la independencia de Chile. Entonces, luego de eso está, ¿no es cierto?, este tema de 1929, que Arica, ¿no es cierto?, se define ya para Chile, Tacna para el Perú. Y allí vienen otros problemas, los problemas del blanqueamiento, el tema de la educación, del espíritu nacional, cómo se cambian las costumbres de las personas que vivían en ese territorio.
Pero a raíz de todo eso, nosotros fuimos formando esta organización y hemos llegado a ese punto de la ley. Pero cuesta mucho que el Estado y los gobiernos de Chile, sea izquierda, derecha, reconozcan los derechos de los afrodescendientes. Y como decía, en la Convención Constituyente se han producido hechos, pero muy lamentables para nuestra población, porque nosotros presentamos una iniciativa de norma popular en la que solicitábamos el reconocimiento constitucional basado en el antirracismo. Pero esa iniciativa fue rechazada y se presentaron otras 3 iniciativas de 2 distritales de Arica, una basada en el pluralismo, y ahí también quedamos afuera. Y luego la del otro distrital, del escaño indígena, que presenta 2 escaños reservados para el pueblo tribal afrodescendiente chileno, y queda solo un escaño que se tiene que votar ahora en el Pleno. Entonces, todas nuestras presentaciones han sido prácticamente todas rechazadas. Es probable que se apruebe en el tema del patrimonio como la parte folclórica, la parte cultural. Entonces, eso es para nosotros muy violento, y este lunes 21 nosotros tenemos una incidencia política con tambores, con exposición dentro de la Convención Constituyente. Vamos a protestar afuera, y adentro vamos a hacer una exposición de lo que son las mujeres comerciantes azapeñas, que fue una tradición que las mujeres bajaban a vender en burro sus verduras por más de 30 kilómetros a pie descalzo. Eso. Wow. Bueno, a seguir en esa resistencia, a seguir en esa lucha, y bueno, desde aquí, desde el Gualmapu, les vamos a estar acompañando este 21 y en todas las intervenciones que el pueblo afro chileno tenga que dar para ser reconocido en la Convención Constituyente como un pueblo que hace parte de este territorio que es Chile, y que no se siga invisibilizando ni desconociendo. Muchas gracias, Marta. Gracias. Bueno, también quisiera saludar a Ebony Bailey. Ella está conectada desde la virtualidad, quien con su trabajo Jamaica y Tamarindo presenta un recorrido protagónico por distintos testimonios de personas que dan cuenta de la herencia cultural afro en México, el intento de invisibilización que han sufrido y cómo se resiste y propone en este caso desde el cine. Así que, Ebony, ¿de qué manera crees que el cine te ha permitido visibilizar el cotidiano de los pueblos afro en México? ¿Y qué valor le otorgas a contar la historia en primera persona? Quisiéramos escucharte, Ebony. Hola, muchas gracias por tener esta conversación. Gracias a todas las panelistas. Es muy interesante lo que he escuchado hasta ahora. Y sí, nada más gracias. Y pues yo creo que el cine me ha dado me ha dado como mucha oportunidad y también comunidad. Yo estudié periodismo en la licenciatura y luego evolucionó en foto y eso evolucionó en video con mi interés. Y no empecé a utilizar el cine como para contar historias afro hasta que vi en un periódico una foto de migrantes en la frontera, y casi todos los migrantes eran negros en México. Ahorita estoy en la frontera, estoy en Tijuana,
Y pues en ese entonces no sabía mucho de esa presencia migratoria en México y hice mi primer corto que es antes de Jamaica y Tamarindo, se llama Entre Fronteras. Y es a través de ese corto que empecé a conocer personas que están involucrados como en el movimiento afro en México y de alguna forma yo me empecé a involucrar, como convivir mucho con estas personas, ir a eventos, ir a conversatorios, aprender mucho más sobre la descendencia afro en México. Como había mencionado, yo soy Blaxican, pero mi afrodescendencia viene de Estados Unidos, entonces es como otra forma, ¿no? De entender como mis antepasados. Y pues sí, empecé como a conectar mucho con las historias de las personas afromexicanas que empecé a conocer primero a través de este primer corto y ya con conocer estas historias es cuando hice Jamaica y Tamarindo y siento es como una representación de un poco como de algunos como mis propias experiencias y que también son compartidos con otras personas que lo comparten en la pantalla y también como pues es como casi una manifestación de todas las convivencias y conversaciones que he tenido con estas personas que terminan compartiendo para el corto documental. Y pues lo que me gustó mucho de Jamaica y Tamarindo es nada más es como compartir pues las historias que nos traen dolor o las historias traumáticas que muchas personas afrodescendientes, especialmente personas como que tenemos como este cruce entre ser mexicanos y ser afrodescendientes, eh, pues siento que el cine puede ser como un espacio de sanación, como para expresar todo esto y también expresar las partes pues, que nos dan orgullo, ¿no? De ser personas negras, personas negras en México y personas negras en la diáspora. Y lo que me gustó de Jamaica y Tamarindo es que utiliza estos dos ingredientes, que para mí también son dos ingredientes que yo siempre asocié con México. Eh, nunca sabía que estos ingredientes eran originalmente de África hasta que empecé a investigar para este corto y una de las amigas que sale en el corto, ella me dijo, oh, ¿sabías que la flor de Jamaica es de África? Y dije, bueno, no sabía, y de ahí es cuando empecé a investigar. Entonces, pues me gusta que estos dos ingredientes se utilizan como metáforas para hablar de pues la presencia y también la invisibilización de la afrodescendencia en México. Y como acabo de escuchar, suena un poco parecido a Chile, que pues hace poco hay como reconocimiento, bueno, hace muy poco hay reconocimiento nacional de las personas afromexicanas y afrodescendientes en México. En el 2019 había reconocimiento en la Constitución Nacional y en el 2020 pues se contó por primera vez personas negras, afrodescendientes, afromexicanas en el censo. Entonces, hace muy poco que hay como reconocimiento institucional. Entonces, eso quiere decir que para todos estos siglos no había ningún reconocimiento, había una ay, siempre me cuesta decir esta palabra. Pues había pues una invisibilidad total del Estado mexicano en reconocer su población afro y pues siento que en mi experiencia personal el cine me ha permitido mucho a generar vínculos y también a utilizar cosas que me representan mucho a mí, como la comida, para representar también de forma metafórica como estas otros temas como el tema afro en México. Agradecemos a las palabras de Ebony y bueno, escuchando también veíamos cómo encontramos estos puntos en común en distintos territorios, la invisibilización de la cual hablaba Marta, que también se repite en México y seguramente Octavio nos va a hablar en Argentina. Así que agradecemos tus palabras y también aprovecho para comentar que el público aquí presente, que les agradecemos que esté todavía,
y también al público en sus redes sociales que nos pueden hacer preguntas a los que estamos aquí conversando. Y ahora quiero aprovechar para saludar a Nelson. Él es comunicador y radialista haitiano, radicado ya hace algún tiempo en Temuco, y con el cual hemos compartido distintos momentos también. Quería preguntarte, Nelson, que tú le cuentes al público básicamente de qué se trata el programa radial que tú diriges, que tú creaste, ¿cierto? Y cuáles son los principales desafíos que tú tienes con este programa radial. Y también me surge, ¿desde dónde te surge esta necesidad de crear un programa radial que tal vez puede estar encaminado tal vez a la comunidad haitiana, pero también sé que está encaminado a la comunidad en general? Así que eso quería como que nos comentaras un poco, Nelson, en esta noche. Bueno, muchas gracias y también agradezco a Figuer Mapu por estar y por invitarme en este conversatorio como persona afro y también de nacionalidad haitiana. Y en primero puedo decir que desde en Haití yo empecé a trabajar en la radio y también al llegar a Chile yo encontré que era una necesidad de tomar una iniciativa así y al conversar con muchas personas y tomaron la idea con mucho cariño. Y entonces, para visibilizar el trabajo de los migrantes y promigrantes, encontramos que es iniciar una actividad así, donde podemos invitar a los migrantes, porque en el momento que empezamos a hacer el programa con Maricha Cartes, era invitar a las personas que trabajaban con los migrantes para mostrar sus trabajos y mostrar lo que se puede hacer los migrantes. El objetivo era visibilizar el trabajo de los migrantes, mostrar que estamos en Chile no es para hacer daño, pero es para contribuir en el avance del país. Entonces, ¿cómo vamos a mostrarlo? Es hacer al momento que estamos haciendo un trabajo y mostrar lo que estamos haciendo. Entonces, en este momento encontramos que era muy importante tener ese programa. Y por ahora tenemos otro programa que se llama Inclusión Social, porque yo encontré que, especialmente por los haitianos, que ellos casi se quedan un poco afuera del cerco. Para mostrar que ellos pueden participar, porque hay muchos de ellos que no se saben lo que tienen que hacer. Por ejemplo, si tomamos un ejemplo muy claro, por la oficina de atención al migrante. Por ejemplo, hay muchos haitianos que no se saben si existe una oficina una oficina por la atención de los migrantes. Entonces, en ese programa es el trabajo que estamos haciendo y buscar información y compartirlo a los migrantes. No solamente yo quiero ser claro a todos, especialmente los que están mirando a través de las redes sociales, es que el trabajo no es para solamente los haitianos, es para los migrantes. Es por eso que a veces invitamos a personas afro y también las personas, por ejemplo, invitamos a psicólogo, psiquiatra y abogado que trabaja en el tema de laboral y también personas que trabajan en toda área y para visibilizar el trabajo y también, no como la palabra que todos se usen, no invisibilizarlo, pero visibilizar el trabajo de nosotros como migrantes, como siempre están diciendo, especialmente Trama, y migrar es un derecho, no es un delito, como yo siempre en el programa lo usé bastante. Migrar no es un delito, es un derecho.
Muchas gracias, Nelson. Bueno, felicitarte igual por el trabajo que hace desde la radio. Es una manera, como tú bien lo decías, de visibilizar a aquellos que se pretenden ser invisibilizados. Así que eso, felicitarte por ese trabajo y augurarte el mayor de los éxitos y que sigas continuando con este trabajo que haces en pro de las personas que migran. Y como muy bien dices, aprovecho para reiterar que emigrar es un derecho, no es un delito, y quienes migramos también con nuestros derechos a cuestas, no los dejamos en nuestro país de origen. Así que esa era una cuña aparte, así que aprovecho a saludar a Octavio. Octavio, él es afroargentino, está aquí en el Mapu Lab, ¿cierto? Es parte de ese taller, y está aquí con su obra prima, ¿cierto?, que se llama Pargo Blanco. ¿Así es? Esta es mi segunda película. segunda película. Sí, la primera temática afro. Primero, antes que nada, quería agradecer al FIC Wallmapu por este espacio que es súper necesario, y conversar con compañeros de la diáspora es súper importante. Sí, estoy invitado a participar en el FIC Wallmapu, en el Mapu Lab. Estamos con el proyecto Pardo Blanco, que es un proyecto que un poco nace desde mis experiencias personales como afrodescendiente y todas las violencias raciales que uno va viviendo a lo largo de su infancia, sobre todo, que es una etapa de la vida que nos marca mucho. La motivación principal del proyecto nació recordando un hecho traumático para mí, que en Argentina los 20 de junio se festeja el Día de la Bandera, y en un acto escolar yo le pido a mi maestra interpretar al general Manuel Belgrano. A lo que la maestra del colegio me responde: no puede ser Belgrano porque Belgrano era un rubio. De ahí en más me quedé marcado, y es un poco por ahí donde nace el proyecto. Un proyecto que atraviesa a mi familia también, porque voy a filmar dentro de mi núcleo familiar, ¿sí?, las vivencias cotidianas, cómo el racismo estructural se hace carne en lo cotidiano de las personas afrodescendientes en Argentina, y a un país que se autopercibe como el más blanco de Latinoamérica, y que los afrodescendientes estamos totalmente invisibilizados, y que si bien en los últimos años hubo ciertas políticas estatales como para que hayan reivindicaciones en el plano simbólico sobre todo, y que son importantes, aún hoy en día hace falta que afrodescendientes y miembros de la diáspora ocupen roles jerárquicos y espacios de disputa de poder y de decisiones, y que en mi lugar desde el cine pretendo disputarlo, y que la película trascienda más allá de mi territorio, y que podamos poner el foco en la afrodescendencia, que viendo las películas de hoy noto muchas coincidencias en las vivencias de cada persona en su territorio. Me pareció muchos puntos en común que había. Y así como pasa en Chile, en Colombia, y en el resto de los, como México, como estaba Ivonne, me parece que es importante que sigamos trabajando, y estos espacios son fundamentales para el debate y para estar constantemente poniendo el tema en agenda, y que se discuta, y que trascienda los espacios, y que no se queden en pequeños núcleos. Eso, Octavio, muchas gracias, y bueno, augurarte todos los éxitos con tus películas, y que vengan muchas más. Bueno, sobre todo también que en tu país dejen de ser hechos simbólicos, la reivindicación del pueblo afroargentino, sino que pase más allá de lo simbólico. Así que espero volver a verte en las pantallas. No sé si te explico el mapa, pero sí
volverte a ver nuevamente. Ahora aprovechamos este diálogo y abrimos el diálogo para las personas que están aquí presentes. Aprovechamos unos minutos para si hay alguna pregunta o tal vez por las redes sociales, ahí sí tendrían que aparecer por ahí, no sé, porque no sé cómo hacerlas llegar. Y eso, quería como abrir este espacio antes de tal vez terminar con unas últimas palabras de los invitados hoy a este conversatorio, a las cuales les damos las gracias. Así que si hay alguna pregunta de los presentes o de las redes sociales. A mí me gustaría agregar algo que es Claro que sí. Quiero agregar algo que es importante para esta región de la Araucanía. De la historia del Reino de Chile, las personas africanas que fueron traídas en la trata negrera fueron traídas hasta esta región. Y muchas mujeres mapuches cuidaron a los hijos de las esclavas, porque las esclavas les entregaron sus hijos para que los criaran, para que no siguieran siendo esclavos. Y esa historia no se conoce, y no se conoce en Chile que hay negros, porque se dijo que los negros se murieron de frío, y eso es falso, tremendamente falso. Los negros y las negras estamos vivos y estamos trabajando por esa visibilización. Hay que revisar el censo de 1813, donde se marcan todas las castas en el Reino de Chile: mulato, negro, sambo, categorías que desaparecen en el censo del 1830. Entonces, la Iglesia y el Estado decidieron desaparecernos del mapa, pero aquí estamos y vamos a seguir luchando por ese reconocimiento constitucional. Eso yo quería comentarle, porque los afrodescendientes, estamos en Arica, en la región de Tarapacá, en Antofagasta, Tocopilla, Antofagasta, claro, Serena, Coquimbo, Concepción, Valparaíso, Santiago, y hay un estudio llamado Candela, Proyecto Candela Internacional, que da el aporte de sangre africana en Chile el 4%. Y entonces son ellos que no lo hemos inventado nosotros como afrodescendientes chilenos. Son ellos que son científicos, que son hechos por universidades estatales, que tienen su prestigio en Chile y en el mundo. Entonces son hechos reales y que la sociedad chilena tiene que aceptar, porque la discriminación, el racismo y la xenofobia en Chile están en primera fila y hay que erradicarlos de raíz. Eso, gracias. Gracias. Bueno, siempre es un gusto escuchar a Marta Salgado con todos los conocimientos que tiene respecto al pueblo afrochileno, para que no se siga desconociendo su existencia y no se siga también vulnerando al invisibilizar, al desconocer que existen, que han existido, que son parte de esta historia, son parte de este Chile. Al desconocerse eso, obviamente se desconocen sus derechos más mínimos y colocándose siempre en estado de vulnerabilidad, porque no se les está reconociendo como pueblo, como persona, como parte de este territorio que es Chile. ¿Sí? Ah, ya.
me voy a aceptar como público. Yo que a nombre de Figual Mapu, pero también del pueblo mapuche que somos, quisiera decir que el Gualmapu es un territorio histórico ancestral mapuche y le pertenece a todos quienes los habitamos, que hay gente que habla de quienes habitan el territorio como los Gualmapuches, ¿no? Porque Gualmapu, para quienes no saben, es como todo el territorio que uno puede observar, que puede observar la vista, ¿no? Y como que el orbe sería el Gualontumapu. Entonces, Che significa gente. Entonces, la gente que habita el Gualmapu es la Gualmapuche. Y lo digo en el sentido de que estos días ha habido mucha discusión en la convención a propósito precisamente de las votaciones sobre el reconocimiento del pueblo afrochileno y en eso han habido hermanas y hermanos mapuche que han estado también en esa discusión, ¿no? Entonces, por lo menos desde nuestra organización queremos manifestar eso, ¿no? Que no buscamos un territorio donde solo habitemos los mapuches, sino quienes han colonizado a los pueblos afro, a los pueblos indígenas, las naciones originarias son los que tienen que salir, ¿no? Los que tienen que salir de aquí son las forestales, no son hermanos de otros pueblos y otros territorios. Eso, yo conocí de hecho el trabajo de Ebony en México a propósito de personas que nos reciben a mapuches allá, gente de la diáspora africana, gente de pueblos originarios, o sea, siento que ahí son las alianzas que debemos tejer. Eso, gracias. Muchas gracias. Bueno, tengo un saludo aquí que mandaron por las redes sociales, la mía Cleidia Cholotío, que es una realizadora desde Guatemala, dice saludos desde Guatemala, hermanos y hermanas. Eso. Muchas gracias. Bueno, nos están viendo en Guatemala, así que un saludo a Guatemala y a muchos otros lugares porque estoy segura que el Fit Gualmapu llega a muchísimos lugares. De verdad es un festival, yo no sé, yo creo que participé, no sé si fue en el primer, segundo video cuando empezaron, no me acuerdo, fue hace mucho tiempo que aparecía y desde ahí hacen parte de mi corazón, lo siento ya como parte de mí. Así que muchísimas gracias por que me hayan permitido estar en esta noche. Bueno, luego de haber conversado con ustedes, ya también un poco por la hora, pero no quería que nos fuéramos así nomás, sino que nos fuéramos con un mensaje de cada uno de ustedes, con unas últimas... Ya, entonces no nos vamos a despedir todavía. Okay. No, yo tengo una pregunta muy cortita para Ebony, en verdad. Preguntarte cómo fue la recepción de tu película en México, principalmente si pudiste como ver o conversar con blancos y blancas que vieron tu película y como recibir esta como información, ¿no es cierto?, de esta obra, para explicarnos un poco, porque nada, en mi caso, como, bueno, yo soy un hombre blanco, pero estoy trabajando con la diáspora como en procesos colaborativos de creación documental, entonces me interesa mucho como ver desde tu punto de vista cómo fue esa reacción, sabiendo también que entre Chile y México existen, según entiendo en tu película, varias similitudes respecto al tema afrodescendiente. Hola, sí, pues creo que en México la película ha sido recibido generalmente bien, como ha tenido una buena recepción. Es un poco, bueno, no es tan difícil, iba a decir que es un poco difícil como que saberlo bien porque casi toda la mayoría del tiempo ha estado proyectando de manera virtual, pero de hecho, ahora que lo pienso, ha habido incluso en las proyecciones virtuales como conversatorios o en los comentarios y cosas así, ¿no? Y con la gente blanca en México, pues creo que Jamaica y Tamarindo se ha proyectado mucho como en espacios niche, como en espacios justo que está dirigido a gente que está interesada en los temas como de racismo, racialización o justicia social o el tema afro, cosas así, ¿no? Temáticas afrodiaspóricas. Y entonces, como en lo general también siento que ha habido como buena recepción, pero sí ha habido algunas veces que he notado, especialmente cuando ha estado en espacios más públicos, como no tan dirigido a cierta audiencia, que hay una persona blanca que dice que en México, y cuando digo blanco, como más
como que más güero, no sé cómo decirlo, pero y dicen que también ha sido mi experiencia en México porque me veo diferente y así, y como que se relacionan a lo que dicen las personas negras en Jamaica y Tamarindo, a su propia experiencia. Y pues eso no es mi intención, siempre como que siendo totalmente sincera, no sé qué reaccionar cuando me dicen eso, me ha pasado como un par de veces y pues como que para mí es como, solo como que digo que para mí pues son experiencias negras, es a través de mi propia experiencia como persona negra, pero yo creo que en general como que pues sí hay cosas que pueden incomodar, pero en general ha tenido buena recepción y pues también como que creo que es bueno incomodar también. Eso también ayuda a generar como enlaces y pensar de formas nuevas y formas diferentes. 100% de acuerdo contigo. Hay un rol también del cine de incomodar para generar una tensión, como de esa incomodidad también salen reflexiones, así que vale, muchas gracias por la Sí, respuesta. gracias. Ya, muchas gracias, Ebony. Y bueno, ¿hay otra pregunta? ¿Sí? ¿Nelson quiere decir algo? Sí, así que sí. Bueno, yo quiero, antes de despedirlo, yo quiero contarles algo muy que me ha pasado al momento que llegué a Temuco. Le cuento que yo estoy viviendo en Temuco desde octubre de 2017. Me considero Temuco como mi ciudad natal. Por eso que a veces cuando estoy hablando con algunas personas, yo siempre digo que soy temuquense. No sé, sí, no sé si no, sí, puede ser que algunas personas no van a aceptarlo conmigo, pero soy temuquense. Estoy viviendo en Temuco desde en octubre de 2017. En como 8 meses después que llegué a Temuco, una persona de situación de calle me agredió con una frase, con una pregunta en un supermercado. Me preguntó, ¿por qué vienes acá? ¿Por qué no te vayas a tu país? Y después una niña, como me considero como 6 o 7 años, me sorprendió. Ella preguntó a su madre, mamá, ¿ellos vienen de otro país? Y yo empecé a pensar, ¿por qué esa niña preguntó eso? Mi color de piel y mi señora estaba y somos con pelo de diferente y la niña tiene otro color. ¿Y por qué esa niña preguntó? Y yo empecé a conversar con su madre y yo después de mucho tiempo y encontré, porque cambiamos contacto, yo encontré que esa niña tiene bandera casi de todos los países en América, en su pieza. Y lo que quiero contar es, a veces a través de los niños, y como cuando yo vi en la película, como la persona dijo que la niña, un hijo le molestó con una pregunta, pero un adulto me molestó me agredió con una pregunta y una niña me sorprendió con una pregunta que le hizo a su madre. Y esa pregunta me dio tanta fuerza y desde en este momento y nunca más siempre me considero como yo le dije, como un temuquense, porque yo me transformé como un ciudadano de este país donde estoy viviendo. Yo pienso que es muy importante también a través de los niños y también las personas pueden enseñar a los niños también cómo se tratan a las personas que vienen de otros países, porque ellos también, porque la niña me tocó
y empezó a preguntar, a hacer tanta pregunta, y de verdad siempre seguimos haciendo, tenemos una relación como extranjero y chilena, y siempre conversamos. Y con esa niña también habla con muchas niñas de su colegio, y de verdad otras niñas empezaron a pedir bandera, y yo tengo muchas banderas que regalar a esas niñas. Yo pienso que es un tema muy importante también conversar con los niños para que ellos se saben, existimos y que no venimos a hacer daño a ellos, porque hay muchas niñas que tienen miedo de nosotros. Yo pienso que es muy importante. Muchas gracias. Marimar, Sí. me llegaron los últimos, dicen que los últimos 2 saludos y si ya nos pasamos de la hora. Gisela Frías dice, los vemos desde Montreal, Canadá. Y Amalia Córdoba nos señala, cálidos saludos desde la Isla Tortuga, gran tema y presentadores. Wow, muchas gracias. Nelson, tomando tus palabras un poco con el trabajo de los niños, así como yo contaba mi experiencia negativa con un niño, ¿cierto? Él contaba su experiencia positiva con un niño, y yo entiendo que es con los niños y niñas, ¿cierto?, en que podemos hacer este cambio, enseñándole a los niños y en las escuelas desde chiquitito. Ahora yo sé que en el norte es común que estén niños afros con niños no afros, y es normal, voy a decirlo así, y no pasa nada, es parte creo yo, ¿cierto?, es parte de la convivencia. Pero de pronto en Temuco, hasta hace 10 años atrás, encontrarse una persona afro en la calle era un tema, en las escuelas. Pero hoy en día yo creo que eso ha ido cambiando. Yo creo que es lo que nosotros desde las organizaciones sociales donde venimos, yo hablo desde Trama, es lo que hemos venido tratando de hacer, poner en la palestra el tema de que todos somos distintos, pero con igualdad de derechos, ¿cierto? Afro-argentino, afro-chileno, afro-colombiano, afro-haitiano, qué sé yo, ¿cierto? Y tal vez es mucho más fácil para las personas identificarse, me ha pasado que en algunos momentos es más fácil identificarse con su raíz indígena que con su raíz africana. O sea, lo digo por ejemplo en mi casa, es mucho más fácil, algunos se tiran más, dicen no, yo soy indígena, pero muy pocos dicen yo soy negro, ¿sí? O yo no soy tan negro, soy morenito, canela, decimos en mi tierra. Pero nada, yo creo que todos venimos de África, así que nada, agradecerles a los invitados y dejarles que digan unas últimas palabras para despedir esta noche. Bueno, gracias por escucharme. Y bueno, 2 cosas bien cortas. Cuando yo era niña sufrí lo que ahora le llaman el bullying, y me sentí identificada en esas películas, porque cuando me decían negra no me decían de cariño, por lo tanto yo le pegué a medio mundo hasta los 16 años. Y lo otro es que la experiencia que le pasó a él me pasó a mí en Arica. Un chofer de taxi me mandó para mi país. Así que piensen ustedes cómo le fue. Bueno, nuevamente agradecer el espacio y volviendo a lo de la niñez y en este caso en mi responsabilidad como director y como alguien que trabaja con el discurso cinematográfico, traigo un recuerdo también cuando vivía con mi padre. Mi hermana en ese momento tenía 5 años y yo tenía 18 e ingresaba a la universidad. Y un día vuelve del colegio y empieza a hacer la tarea y dibuja a la familia. Y yo veo que empieza a dibujar y ella se representa con pelo rubio y lacio. Entonces yo digo, pero vos, esa no sos vos. Y me dice, sí, pero vos, nosotros somos negros, le digo. Y creo que ahí le hizo un poco de
de ruido, le sacudió algo que a partir de ese momento creo que algo le pude transmitir, y en este sentido el trabajo de las representaciones de los afro y quiénes somos los que estamos detrás de las cámaras, quiénes somos los que contamos las historias, es súper importante, y el espacio del festival para que esas películas se proyecten y lleguen a su público es súper importante, y te agradezco un montón el espacio. Nelson, las últimas palabras. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y de verdad estoy muy contento de estar acá y espero que otra vez que me podrán invitar, porque siempre estoy contento de participar y contar mi experiencia, porque de verdad como haitiano especialmente, muchas experiencias acá en Chile, y de verdad no voy a guardarlas para estar mal, pero voy a tomarlo para seguir más adelante. Espero que todo me van a ayudar para seguir con mi trabajo, con el trabajo que tengo que hacer. Eso me ayudarán mucho. Muchas gracias también, Marimar, porque con el trabajo de la radio voy a seguir adelante. Eso no vamos a visibilizar el trabajo de los migrantes, no invisibilizarlo. Muchas gracias, Nelson. Ebony, palabras. Pues muchas gracias por el espacio. Ha sido muy interesante. Siento que hace mucho que no estoy en un espacio así donde gente negra de diferentes lados están hablando de sus experiencias en sus propios países. Pues se me hace muy interesante y pues como que me hace querer como hacer más solidaridad con la diáspora, tener más conversaciones y también hacer más esfuerzos para visibilizar y representar la negritud de México y en toda la diáspora. Y pues nada, espero que podamos seguir conectadas y pues muchas gracias. Bueno, nuevamente agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en esta jornada de manera presencial y también de manera virtual. De verdad, desde el fondo de mi corazón, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los invitados, que de verdad ha sido un gusto poder conversar en esta noche y poder haberlos conocido. También a los aquí presentes y a los que están de manera virtual, recordarles que FitWalMapu se estará desarrollando hasta el día sábado 19 de marzo en las distintas salas. Además pueden descargar el programa y visionar toda la cartelera de forma gratuita en www.fitwalmapu.cl. Así que nos vemos en una nueva oportunidad y muchísimas gracias por su atención.